Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Seguimos en esta buena educación, domingo 13 de diciembre, hablando de liderazgo en las escuelas, y vamos a escuchar la opinión de un director en nuestro segmento del Profesor con Cariño, que es presentado, como sabemos, todos los días domingo por Santillana. Roberto Mora Mella, director del Colegio Concepción San Pedro de La Paz, tiene una opinión al respecto. Escuchemos. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Roberto Mora Mella, rector del Colegio Concepción San Pedro, de la comuna de San Pedro de La Paz. Asumir un liderazgo, en primer lugar, con un pedagógico, es decir, colocando como centro, como núcleo, el aprendizaje de todos los alumnos. Un liderazgo transformacional, con innovación, actualización permanente, ya que vivimos un mundo globalizado y en constante cambio. Un liderazgo distribuido, es decir, compartiendo las responsabilidades para así generar un trabajo como comunidades de aprendizaje profesional que contribuyan a generar así una organización que aprende. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Muy bien, escuchábamos la opinión del profesor Roberto Mora Mella, director del Colegio Concepción San Pedro en San Pedro de La Paz, y básicamente nos mandaba el siguiente mensaje. El liderazgo tiene que ser pedagógico, centrado en el aprendizaje de los estudiantes y distribuido, y ojalá con constante innovación. ¿Es así, José? ¿Esos son los ingredientes? ¿Le falta algún ingrediente? ¿Qué podríamos añadir o cómo podemos pensar en el liderazgo en términos de irlo desarrollando en el largo plazo? Yo creo que también es muy importante el tema ético y valórico, y habitualmente se deja un poco de lado. Yo creo que es importante, junto al tema pedagógico, que se ha insistido mucho en Chile. Yo creo que hemos insistido muchísimo en la última década en los temas pedagógicos, en la importancia de los aprendizajes de los niños y así por delante. Y también creo que estamos crecientemente insistiendo en esta idea de distribución de los liderazgos, de involucración, que tiene mucho que ver al final con participación. Creo que hemos insistido menos en los temas que tienen que ver con temas valóricos y éticos. Y yo creo que cuando uno ve los casos de investigación, bueno, Javier estuvo ahí en un estudio muy interesante, por ejemplo, respecto de casos de estudios de escuelas que han mejorado, en las cuales en todas ellas habían equipos directivos muy poderosos, muy potentes, que no explicaban, pero eran un ejemplo. Sin ellos no había posibilidad. Como requisito en temas muy, que bueno, cuando uno veía esos casos y lo reanalizaba con cierta, se da cuenta que también había un tema ético, valórico detrás de esos liderazgos muy poderosos, y que habitualmente tendemos como a no mirar, ¿ya? Y yo creo que es muy importante mirarlo. Es decir, darse cuenta que también hay necesidad de escuchar que esos liderazgos habitualmente tienen una motivación que no es económica. La gente no está ahí para ganar plata, ya habitualmente. La diferencial, además, de salario entre los directivos y los docentes en Chile es bastante pequeña, ya comparada con lo que existe en otros países del mundo y comparada con lo que existe en el sector particular pagado, donde sí que hay una diferencia significativa, pero los establecimientos municipales o particulares subvencionados que trabajan en pobreza, esa diferencia es bastante pequeña. Entonces lo que hay básicamente ahí es una atención, yo diría una motivación ética muy significativa, y que es importante, yo creo, reconocer. Qué importante este punto, porque es una motivación ética. No estamos hablando de una ética estilo los 10 mandamientos o una ética normativa, sino más bien una ética que se transmite, que es transformadora, que transmite con el ejemplo también. Exactamente, y que ese ejemplo es muy importante que se plasme. Yo creo, por ejemplo, que a mí cada vez me parece más clave el tema de la confianza dentro de las escuelas. Y creo que la confianza que cada vez más se ve como un factor crítico para, por ejemplo, poder promover procesos de mejora y procesos de crecimiento organizacional dentro de las escuelas, está en gran medida promovida por este directivo ético y que promueve ciertas prácticas. Para que se lleve a cabo esa mejora y para que se tenga confianza en los directivos, hay cosas clave. Por ejemplo, es clave que el directivo sea visto como una persona que respeta a los demás, que es clave que sea visto como alguien que tiene una apertura a escuchar las opiniones distintas, es clave que sea visto como alguien competente profesionalmente y pedagógicamente, es clave que sea visto como alguien íntegro.
Esos son elementos críticos desde el punto de vista de que efectivamente se genere esta confianza dentro de la escuela, que yo creo que es un gran recurso para la mejora. Una confianza en momentos de desconfianza que en general, ¿no? En todas las áreas que existen en nuestro país. Quería preguntarte, Xavier, ¿cómo se definen? Si hay lineamientos, y estaba revisando este marco para la buena educación y el liderazgo escolar, ¿qué es lo que efectivamente establece? ¿De qué manera se traspasan, ¿no?, esos lineamientos que vienen para mejorar en términos de liderazgo en las distintas escuelas, en los distintos establecimientos? Bueno, lo que hace el marco es tratar, es un marco. El marco lo que hace es lo que intenta hacer es orientar, es transmitir una cierta visión respecto al liderazgo, que es esta visión que hemos estado hablando en el programa. Determina, y este nuevo marco identifica 5 grandes dimensiones de práctica. Una que tiene que ver con construir una visión compartida, que es lo que conversamos recién. Otra que tiene que ver, que también es una cosa relativamente nueva, con desarrollar las capacidades al interior. Preocuparse de los docentes, de las condiciones de trabajo de los docentes, de su desarrollo profesional, de establecer un clima de confianza que permita efectivamente unas relaciones y un trabajo compartido, una cultura compartida, una comunidad de aprendizaje profesional. Liderar los procesos pedagógicos, preocuparse de gestionar la convivencia y la participación al interior, y lo más estrictamente que tiene que ver con la gestión, por supuesto, que tiene que ver con el desarrollo organizacional. Y ahí muy relevante un tema que levanta relativamente nuevo el marco, es relevar con mayor fuerza el uso de las múltiples informaciones, datos y evaluaciones que realizan las escuelas, y la toma de decisiones en base a una evidencia. Y como decía José, también una cosa novedosa es que releva algunas dimensiones o algunas habilidades personales, o habilidades blandas que llaman algunos, ¿no? Flexibilidad, empatía, capacidad de negociación, de trabajo colaborativo, ético, un trabajo ético, una visión inclusiva respecto al tema educativo. Hoy día hemos estado discutiendo harto en este último año respecto a la inclusividad en la escuela. Entonces, varias cuestiones que son muy relevantes, porque lo que nos muestra la evidencia es que son súper importantes las prácticas iniciales, pero hay unas ciertas características personales que explican buena parte de los liderazgos efectivos. Y porque el liderazgo y la práctica no son una cuestión estática, se aplican de manera contingente contextual, como llaman en la literatura. ¿Y qué tiene que ver eso? Es que no es que uno esté haciendo esas cosas todo el tiempo con la misma intensidad. Porque cuando uno está en una escuela, que es lo que nosotros observamos en nuestro estudio, es cuando uno está en una escuela que ha tenido problemas, que el clima ha sido difícil, que viene saliendo una cierta crisis, los directores en esas escuelas de lo que se preocupan para hacer mejorar es, de alguna manera, lo que ya se llama de reestructurar la escuela, de reestructurar el clima. Nos decía una directora, cuando yo llegué a la escuela, que era una escuela que estaba en crisis, lo más importante para mí era que los alumnos vinieran a clase, que los profesores vinieran a clase, que la escuela estuviera ordenada. Lo básico, ordenar, la normalización. En cambio, cuando están en algunas otras escuelas que hayan pasado esas etapas y están en una situación de desarrollo institucional mayor, por supuesto el foco de los directivos está mucho más en lo pedagógico, en la coherencia interna entre los distintos subsectores y los distintos niveles, en el alineamiento entre los profesores, y en desarrollar la capacidad de sustentabilidad de la escuela. Entonces, una cuestión relevante también, no es una foto estática esto, claro, de qué es lo que hacen, cuáles son las prácticas de los directivos. Es una cosa dinámica, porque hay una cosa de criterio, de habilidades personales de aplicar dependiendo del contexto en que está trabajando. Exacto, súper interesante. Seguimos conversando en esta buena educación de liderazgo en las escuelas. Vamos a ir a una nueva pausa con Duran Duran, Skin Trade, y ya estamos de regreso.